Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone construido. Hoy os traigo uno de los mazos del mal, el único que es meta, muy fuerte, que es Pícaro Miracle. Hay gente que le llama Pícaro Grifta, Pícaro Sonia, que diría yo que es más importante porque es la carta más importante. Y otros le llaman más pomposo Pícaro Infinity, Pícaro Infinito. ¿De qué trata este deck? ¿Por qué os lo traigo? Bueno, este mazo es uno de los mejores mazos de todo el juego, pero es muy difícil de jugar. De hecho, me veréis en las partidas que me cuesta un poquillo, al principio sobre todo, porque estoy aprendiendo, pero que en rango alto de leyenda se usa muchísimo, funciona muy bien, y en el pasado Master Tour de verano del fin de semana que streameamos en Twitch, pues casi todos los jugadores lo trajeron. De hecho, era la segunda clase más popular, junto con Druida. 12 de los 16 jugadores trajeron este pícaro. No otra versión de pícaro, ¿vale? Eran esta versión con 4 o 5 cartas diferentes como mucho. Y efectivamente era uno de los grandísimos aciertos. Creo que todos los jugadores que llegaron a semifinales tenían este pícaro. O sea, muy fuerte. Por suerte es un mazo tan difícil de jugar que en los rangos habituales, ¿no? Diamante y para abajo, pues no se ve prácticamente nada, ¿no? Y además es de esos decks que muchas veces tu rival pierde solo si te lo enfrentas, ¿no? Pero bueno, voy a tirar de estas manitas para traeroslo, para que veáis un mazo distinto, mecánica diferente. Y en gran parte el culpable de todo esto, bueno, es que hay muchos culpables. Sonia es una de ellas, el alumno de Alvariza también es otro grandísimo culpable, que estoy convencido de que lo van a nerfear a 2 cristales de maná tarde o temprano. Recordad mis palabras, es súper evidente. Y al costar uno tiene sinergia con Sonia y Grifta, que también ayuda bastante, aunque diría que es el menos problemático de todos, ¿no? ¿En qué consiste? ¿De qué trata este mazo? Pues te vas a jugar un montonazo de cartas, casi infinitas, en gran parte gracias al efecto de Sonia. Sonia, recordemos, después de que juegues una carta de 1 de maná en ese momento, no que su coste base sea 1, ¿vale? Te da a tu mano una copia de esa carta que cuesta 0. Cartas de 1 de maná interesantes. La piratita comba está muy bien, el mini 1 de maná 1-1, que además tu próxima carta cuesta 3 menos. Entonces nos daría una copia de esto si la jugamos después de Sonia. Y esta nos descuenta Grifta. Grifta de 4 pasa a un cristal de maná, por lo que nos da otra copia de Grifta. Pero es que además Grifta nos ofrece estos avalorios, amuletos, que cuestan un cristal de maná. Y el más interesante de todos ellos, con el que ganan más partidas, es este. Amuleto de resguardo, 6 puntos de daño. Puede ir a cabeza, matas con él a cabeza. Cuesta un cristal de mana. Lo juegas con Sonia, te da una copia 0. Y luego tenemos el alumno de Alvariza. Muy polivalente, ¿no? Con los hechizos que hayas casteado mientras que este esté en la mano, te da una copia de ese hechizo. Entonces, alumno de Alvariza, cuesta 1, te lo puedes devolver a la mano con Paso de la Sombra. Bueno, casi cualquier carta te la puedes devolver a la mano con Breakdance y Paso de la Sombra si es necesario. Breakdance cuesta 1, también tiene sinergia con Sonia. Y el alumno de Alvariza, si ha aprendido el amuleto de Grifta, lo juega, es decir, juegas el amuleto, este te da una copia del amuleto, por 1 de maná la copia, y el alumno de Alvariza otra copia más por Sonia. Por lo que ya es una locura. Entonces juegas la copia que te acaba de dar este, la nueva copia de Sonia, juegas este de 0 de maná de nuevo, ese nuevo de 0 de maná te dará otro por 1 y por tanto Sonia otra copia más, y así, ¿vale? Si no se entiende, se ve durante las partidas, no os preocupéis. Entonces, como es un mazo que necesita todo el combo, primero necesitas la mini de esta, Grifta, a poder ser Grifta, es Sonia y un alumno de Alvariza, por eso es por lo que llevamos muchísimo motor de robo. Compra dudosa, sobre todo juglar elfo muy clave porque te roba esbirros, te los filtra. De hecho, en muchos enfrentamientos, quedarse estas dos cartas, alguna de estas cartas de mano inicial es lo correcto, ¿vale? Y ya, además, lleva un mixólogo. Algunas personas, algunas versiones llevan mixólogo porque una de las opciones del mixólogo es 3 de daño. Aparte que cuesta un cristal de mana esto, es 3 de daño, puedes hacerlo en lugar de 6 en 6, de 3 en 3, o sin más, por versatilidad, para aguantar a tiempo con los diferentes efectos, ¿no?
Los demás cartas que vienen bien, marcha de alquitrán. El resto del turno, todos los esbirros reciben el doble de daño, muy bueno para limpiar, por ejemplo con el 2 en área del mixólogo, o con el abanico de cuchillos, metería 2, o con puñalada, atraco, que también es muy versátil para limpiar, preparación te da velocidad, y esto que da muchísimo motor de robo. Un mazo que es muy complejo, no es una recomendación general. La parte buena, entre comillas, es que barato, solo 2 legendarias. Eso sí, las épicas, esta épica y esta, duele bastante crafteársela solo por este deck. Breakdance sí que es más de diferentes mazos, pero bueno. Así que nada, espero que disfrutéis con las partidas. Vamos con el Big Brain deck. A ver qué tal se me da. No confío, ¿eh? No confío. Esto es de practicarlo mucho, supongo. Y aparte tener buenos conceptos básicos del juego, claro. Arrampla altavoces. No creo que me interese nada. El alumno de Alvariza quiere un bounce seguramente, ¿vale? Quizá Poti del mixólogo puede ser también. Ok. Vale. Saborea el veneno. Compra dudosa es interesante para el próximo turno. Menos mal que no teníamos Sonia. Bueno, podría haber hecho el bounce y ya está, ¿no? Supongo que el Reno Highlander, mi rival. ¿Se vio mi vídeo? Porque Rata y Soble Planificador en DK huele a Reno Highlander, sí. Tenemos Grifta, o sea, ni de coña hago bounce a este pavo. Diría que sí, ¿no? O sea, se queda bastante bien. No voy a pegar, que no sé si voy a tener hueco en mesa más adelante. Talento natural. Historias de dragones. Zarimi no la puede tener activa. Amalgama adaptable. Vale, no tenemos juglar elfo. Lo que he visto algunas veces es que jugaban este tempo por quitárselo de la mano. Aunque comerciarlo a mí me llama bastante, la verdad. La piratita podría entrar de aquí. Son... El juglar también podría entrar. Este que me da la compra dudosa. O sea, el pool de esto está ya cursed. No lo quiero. La moneda, me da la moneda, vale. La moneda quizás sí que esté decente. Es que jugar esto no lo veo nada claro. Ahí está el juglar. Lo quiero el próximo turno jugar, que será con esto probablemente. Así es que creo que lo suyo es esto. Para rellenar el mana. Fantástico. ¿Aún tienes sed? Alumno de Alvariza en monedita. El problema es que el alumno quizá lo quiero para la mano. Necesito un alumno para el combo infinito. Lo cual voy a improvisar un poco porque no lo tengo claro del todo, ¿eh? Gorgonzola, vale. Y salió Grifta. ¿Ahora qué? Es que Pirata Sonia es parte del combo, ¿no? Tiro esto. Tiro este igualmente. El hueco en la mano me viene bien. Podría hacer esto y esto a la vuelta, aunque tengo otra vez más muchas cartas. Comerciar. Es que este no sé si lo voy a echar de menos, pero bueno, lo voy a jugar porque es lo que en mi cabeza me da más. Salió la malandrina, segundo este, así es que supongo que esto no me hace falta devolvérmelo. Pero tengo demasiadas cartas ahora mismo. Puedo hacer paso de las sombras para que este lo tenga ya. Y... Este me daba... Me falta la Sonia. He visto varias veces que se devuelven este por el tema de buscar la Sonia también. Así es que creo que lo voy a hacer.
Espero no liarla. Vale. Mucho texto. Yo sé que al final tiran esto y luego la chiquita... No, Sonia. Bueno, Sonia, la chiquita también la pueden hacer. Esto, luego el Grifta por 1 de nuevo. Este tiene un bounce. Moneda bounce. Efectivamente es el sangre de Highlander. Todo apunta a eso. Vale, entonces hago tal que así. Pero ya tengo la mano llena, no, da igual, no me leo, ¿verdad? Solo me queda un minion, que es Sonia. Perfecto. Y el milear del top deck me da bastante igual. ¿Su nombre? ¡No! ¡Ay! Mini ataque al corazón. Cuando he visto que el tracker ponía 2 cartas, me he muerto. Chavales, todo controlado. Todo bajo control. Madre mía de mi vida. Me daba algo, tío. Me daba algo. Madre mía. A ver, tengo que hacer bounce a este para que el paso de las sombras me lo ofrezca esto. Vale. Entonces es esto. Sonia. Paso de las sombras a esto. Grifta. Múltiples Grifta. ¿Tengo problemas del tamaño de la mano? No lo sé. En fin. Jugaré cartas. Otro Gorgonzormu. Curioso. Tirori. Esto me genera maná. Esto me ayuda a que sea infinito. Esto me genera también a muchas carticas. Vale, venga, chavales, se viene, ¿eh? Cuidadito. Entonces es la Sonia. La Sonia, vale. Entonces esto es tal que... Paso de las sombras. Creo que es paso de las sombras. Jugamos la piratica de nuevo otra vez. Ahora el Grifta por 1 de maná. Grifta, dame el de daño, porfa, ya de primeras. No, tío, este no es el de daño. Este no es el de daño, Grifta. Vale. Puedo hacer esto aquí, supongo, para hacer a Sao. A Sao y así a Sao también. Esto me lo quito también, supongo, no lo sé. Esto pega, esto pega. Entonces tengo el paso de las sombras de aquí. Me he dado el paso de las sombras. Otro alumno de Alvariza. Puedo hacer Grifta de nuevo. Salió el amuleto que yo buscaba. Paso de las sombras aquí porque me estoy poniendo nervioso. Aquí también. Y aquí también porque quiero asegurarme de que no la lío. Vale. O sea, seguimos teniendo todas las piezas. Sonia. Esto y esto. El amuleto tocho. Un bounce aquí. Otro bounce aquí. Yo he hecho cosas con las que espero ganar. Yo he visto que hacían estas cosas en el torneo, en el Master Tour. Y yo, vamos a replicar, ya está. Ahora puedo empezar con Sonia y esto. Me da 2 copias de esta. Tengo bastante más mana ahora. Sonia no hay manera de duplicarla, ¿verdad? He visto un erizo de mar. Este tiene paso de las sombras. Esto es bastante daño, que quizá lo queremos del alumno de Alvariza. No lo tengo claro eso tampoco.
Entonces, tal que Sonia, piratita chiquita, me da otra copia de la piratita chiquita. Vamos a jugar Grifta por 2. No me ha dado lo que me interesa. Bueno, el de reducir cristales de maná es interesante, que no sé si es lo mejor, sinceramente. Vamos a piquear el breakdance. Otra vez breakdance por 1. Me lo devuelve la mano. Esto le da aquí. Daño a cabeza. Daño a cabeza de nuevo. Luego que tenemos que... he colapsado. He colapsado. A ver. Grifta me lo devuelvo. Venga, me devuelvo el Grifta, chavales. No sé por qué, pero me lo he devuelto, ¿vale? Esto me da otra vez el chiqui... Vale, ya está, ya está, ya está. Tengo letal, creo. Esto así. Esto así. Esto... No, me quedo a 1. No, tengo daño de letal. ¡No! ¡Rápido! ¡No! ¡Me falta maná! ¡No! ¡Me falta maná! ¡No! ¿Por qué no sale el amuleto? ¡No! ¡Falta un amuleto! ¡Oh! No sé qué ha pasado. Y mira que tenía esto. Madre mía de mi vida, del amor hermoso. Ah, porque lo he reducido de cristal de maná. No lo sé, no entiendo nada. Ay. Ah, porque tiré prep, es verdad. Bueno, tenemos un Grifta todavía. Y puede que pierda, ¿vale? Pero bueno, si no se sana estamos bien. Si no se sana, no me mata, no me matas, no me matas. No, 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 no. ¡No! En fin. Bueno, chicos. Mazo de Master Tour. Borren Pícaro. Por eso no se ven todos los rangos normales, porque es muchísimo texto de deck. Al final el tema de la vida máxima me ha molestado. Ha sido lo que me ha puteado porque no me da tiempo. Fíjate. Fíjate. Aquí está Druida. Atlus. Los creadores de Persona. Tiroriro, tiroriro, tito, tiroriro, tiroriro. Ahí está el piquito. Como me gusta un buen pico, la verdad. Un buen pico para darle en la boca a mi rival. Fantástico. Juglar elfo que me roba los minions. Tenemos ya Sonia. Ok, suena bien, suena bien. Vale, tenemos gran parte del combo, ¿eh? Tenemos cositas. La moneda para el juglar siempre. Fantástico. Mi rival que no juega a los dragones de early game. Perfecto. Y voy a sacar mi pico. Y con él le voy a dar en la boca a mi rival. Fantástico. A robar cartica. Diaria. La moneda para esto. No sé, el combo de esto está muy bien, ¿verdad? Tito, tito, ti. Arrampla altavoces. Grifta. Y aquí casi seguro que ya tengo todos los esbirros que quiero, ¿no? Su nombre llegó. Es verdad que tengo mixólogo. Eso hace que no tenga el chiquitín. El alumno. Supongo que no pego por ahora. Y ahora ya tengo muchas cartas. La lechuza me revienta durísimo. Vale, esto probablemente para intentar matar Dorian. Sí, ¿no? Premio. Y comerciamos, supongo. Aquí puedo hacer malandrina mixólogo. Y ya tengo una poti de 1 con la que ir trabajando algunas cositas. Por si con eso completo algo de daño o lo que sea. El mixólogo no tengo yo claro para qué es. Supongo que es una alternativa a Grifta si fuera necesario. Pero en el Master Tour apenas veía que lo hiciesen tocho con Grifta. Con el mixólogo. Y aquí está la carta del demonio. Fantástico, la verdad. Quiero comerme ahora mismo a un druida player. Esto está decente.
Supongo que pego porque a la vuelta puedo hacer estos dos. Aunque no tiene pinta de que vaya a pegar mucho. Puñalada y todas esas cosas tal vez. Es decir, sé que el mixólogo al final es poti de 3 en lugar de 6, ¿no? Pero es como que tienes que hacer entonces el doble de combo. Es un poco tal. No sé. Como conformarse y asumir que no te puede que no te vaya del todo bien. El de negar maná me revienta muchísimo. Es que esa carta es súper frustrante de enfrentar. Y mira que no será tan buena estadísticamente. La versión de Tsunami, por ejemplo, lo corta. Pero es que da igual, es que quiero cortármelo todo cada vez que me la enfrento. De hecho, tengo la mano llena ahora, pero salió el alumno de Alvariza, chavales. Vale, pues necesito... Asumo el mileo, supongo. El bounce... El paso de las sombras es bastante bueno. No sé si necesito paso de las sombras. Tengo ya un bounce. El tener poco maná me raya un montón. Eso es lo que más me jode de todo. Este tesoro no es digno de una pirata. Voy a hacer esto. Y me voy a quedar aquí. Que como tampoco tengo tanta experiencia, quiero tener mayor comodidad. Pero es que claro, mi rival juega cartas. Y bueno, me ha robado maná y ha rampeado. Va por 10 cristales. Muy X de minúscula todo, la verdad. Gente, ¿podemos asesinar a todos los que usan lechu fatídico? O sea, ¿vosotros creéis que las Naciones Unidas me dirá que soy mala persona? O al contrario, me dirá que era bastante justificable mi comportamiento. Yo creo que las Naciones Unidas no me sancionará. ¿Qué opináis? Voy a hacer esto, que supongo que vendrá bien. Esto es basura todo, increíble. Este es el de daño, aunque el de todo daño a todos los minions quizá lo necesite, pero con mis minions está la cosa fea ir tirando esto, ¿no? Empezar con Sonia, Malandrina, Sonia, Paso de las Sombras, 2 de esto, 1 de esto, Breakdance a Sonia. No, no suena nada bien. Voy a piquear esto. Yo creo que sí, yo creo que si asesino a todos los lechuza players, las Naciones Unidas me dirá, bueno, era legítima defensa. Yo 5, mi rival 12. Absolutamente ningún tipo de problema. O sea, por favor, Blizzard, que Druida pueda tener 3 lechufatídicos. Lo necesita claramente, ¿vale? Anda, chavales. Qué divertido, la verdad. ¿Dónde está la valoración de la partida? Le voy a dar 5 estrellas. Paladín. Tenemos puñalada, que no tengo claro si me renta. El ensordecer quita los buffos. Pero al final yo creo que tengo que ir a mi partida y ya está. Vale. A mis robos, mi combo y ya estaría. Y ya que vayan entrando el resto de cartas y tal. Preparación compra dudosa es interesante. Incluso aunque mate algo pequeño, es más importante el robo que cualquier otra cosa, ¿vale? A ver si nos sale bien. Bueno, que la primera partida en realidad ha ido bien. Simplemente pues era literalmente mi primer game. Y me faltó tiempo. Ahí está Grifta. Malandrina. Ya tenemos 2 de 4. Este mazo se ve muy nerfeado si al alumno de Alvariza le suben el cristal, un cristal de maná. Porque ya no tiene sinergia con Sonia. Supongo que hago esto. Aunque haber hecho esto y esto no lo veo mal, ¿eh? Pero bueno. Ah, quizá... Quizá me he conformado demasiado rápido. Puede ser, ¿eh? Segunda malandrina. Sonia, ahí la llevo. Breakdance. Me falta el alumno de Alvariza solamente. Voy a ir pegando. No creo que vaya a utilizarlo todo para tradear.
Aquí me pregunto si me renta hacer Grifta. Y si no sale de daño, hacerle Breakdance. Es más, Grifta y ya. Vale, ahora juglar elfo hace que tenga el combo entero, ¿verdad? Correcto, ¿no? Y podría jugar la de robo rápido después. Bueno, puedo rolear porque llevamos el mixólogo este, pero bueno. A ver, voy a ver esto primero por si acaso. Esto lo puedo jugar el próximo turno, perfecto. Dame el chiquitín. Ahí está, chiquitín conseguido. Vale, pues bien, ¿no? Tengo el breakdance como bounce. No sé cómo va el tema. Si es mejor o peor, si es que en realidad no me puedo lanzar, pero seguro que puedo hacer muchas cosas y que hacen que me quede en una posición ligeramente mejor que antes. Con cartas descontadas y todo eso. Supongo. Tiro. De hecho, probablemente me rente más Mixólogo que la serpiente. Bueno, depende de si juega el minion. Que sí que lo ha hecho. Y sí, supongo que quiero quitarme esto ya. Protectora está planteándose. La luz se desvanece. Le haría atrás de Value, o sea... Este tesoro no es digno de una pirata. Vale, tenemos piratita chiquita. Que Breakdance tiene sinergia con Sonia, o sea, es 1, 2, 3, 4... Claro, además tengo múltiples malandrinas. 1, 2, 3, 4, 5... Uf, me da miedo, ¿eh? ¿Cómo va esto? 3 más, vale, bien. Que esto hay que cargarlo. Importante detalle. Qué pesado, tío. Mi rival juega cartas, chavales. Mi rival juega cartas. En lugar de pasar turno. Segundo alumno. Bueno, deseadme suerte. Esto sí que es un tesoro. ¿Cuánto aguantas sin respirar? Breakdance. Esto sí que es un tesoro. Grifta. Podría poner precio a estos artefactos tan poderosos. Pues yo... El de daño. Tengo miedo de liarla. Vale, tengo un Grifta por 0. O sea, si hago Breakdance a Sonia, el próximo turno vamos muy bien, ¿verdad que sí? Suena a que debería hacer eso. Porque no me queda maná. Tengo un maná libre más. Lo suyo es que haga algo más con ese maná, ¿no? Puedo tirar esto ya. A algún objetivo. Doble alumno de Alvariza. Por ejemplo, así... He progresado, esto cuesta menos. Los dos alumnos tienen cositas. Tengo el amuleto que hace daño. Yo hago cosas. Sucederán cosas. Espero que esas cosas sean ganar. Esto mete mucho, ¿no? O sea, esto es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. 5 por 6, 30. Tengo ya letal, ¿no? Esto es 1, 2, 3, 4, 5. Sí, me sobran 2 manás. Tengo letal ya. ¡Bien! Aplauso para mí. Soy un recién nacido que da su primer paso. Ahora me hago popó encima. Esto sí que es un tesoro. ¿Cuánto aguantas sin respirar? Alumno de Alvariza. Cosito. Alumno de Alvariza. Cosito. Cosoface. Cosoface. Copia la mano.
Coso Face, copia la mano. Coso Face, copia la mano. Sí. Y me sobraban de aquí otros 12 más. Funcionó. A ver, después de en este Master Tour de ver 100 veces el pícaro en acción, más me vale. Y creo que lo he jugado bastante bien, porque ha sido en turno 7 con el tema del breakdance. En turno 6 tal vez sea letal con paso de las sombras y una PM de absolutos locos. Vale, Sacer en principio se la liamos, ¿no? Segunda de mano inicial, Virgen Santa. Es que en mi cabeza es robo, ¿no? Grifta, renta, se la queda a la mitad de la gente y es la número 2. Va, venga, voy a confiar. Me voy a quedar Grifta. Timón vendedor fiable. Vaya basura de traducción. Y evidentemente esto es para limpiar, que viene muy bien, comba muy tocho. Creo que es la primera vez que me encuentro una Talanji. Iniciando operación. Debería matar eso, ¿verdad? Y me quito susto. Que haberse esperado quizá era mejor, puede ser, ¿eh? Porque ahora podía haber limpiado todo. Próximo turno esto limpia. Es que quizá esto es demasiado importante como para gastarlo el próximo turno, pero bueno. El 2 en área tocho, ¿eh? Voy a tirar buscar el 2 en área tocho para el turno de comeback. La luz canta y los impuros caen. Si me sale el de daño, vale, se tira full mesa, churrito. Si pone más mesa, pues ya hacemos mancha de alquitrán 100%, evidentemente. Fantástico. Espérate, que esto es solo 2. 1, 2, 3, 4. Vale, voy a buscar el de 2 en área. ¿No sale? Bien. Vale. Próximo turno limpiamos. Esto mete 4, o sea, con esto y esto ya limpio todo. Vale. ¿Me renta? Mejor tiro por atraco. Quizá después mesa más peligrosa. A ver, el próximo turno quiero hacer malandrina, ¿no? ¿Cómo hago esto? Podría hacer malandrina y el coso del atraco. 2, 4. Veamos. Tiro coin abanico, mejor. Es que esto no va a salir de después, y me da robo. Aquí la gestión de recursos. Claro, sí, esto es lo tocho. Te callas, Edwin. Vale, diría que está bien esto. Segunda malandrina, me da moneda porque es piratita. Prueba mi acero. Iniciando operación. Eso se pilla 3 de vida. Eso 4. Segunda mancha y limpiaría, supongo. Fíjate que me queda grifta, pero no tengo el robo. No sé. Piquito. Un piquito. Veneno o tarjetear lo que yo quiera. Está bien el veneno. Importante el orden, que la moneda no se vaya para la pirata. Esto sabe que es pirata, así es que lo hago así. Y pego porque tengo esto. Y capaz que hago esto y esto a la vuelta. Piam pam pam. Pícaro control, he tirado un área.
Vale, eso se lo ignoro de locos. ¿Cuántos dragones lleva ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 con ese. No tengo Sonia. Me hace falta Sonia. Pegarle aquí por robar duele. Mejor abanicos. Otro piquito, nada, que insiste. Shadow Steps, me falta la Sonia. Voy a poner el pechito, pero me duele, ¿eh? Porque es que si el próximo turno... Vale, esto está interesante. Aunque tengo ya muchas cartas, pero bueno. Esto tiene doble abanico de cuchillos. Así es que quizá me interesa hacer esto, paso de las sombras. No, sería este, todo lo que necesite y termino con paso de las sombras. Supongo. Estoy que me muero a la vuelta, ¿eh? Creo que si no te quedo Sonia puede que me muera de atraco. Es que ya ha jugado, ya tiene... Ah, pero la de robar dragones le ha robado ese. Puede que no lo tenga. ¡Oh, Sonia! Vale. Lo tenemos todo, ¿no? Bounce y todo, fantástico, porque va a entrar el paso de las sombras. Sonia... Paso de las sombras. Alandrina. Grifta por 1. Salió. Grifta por 0. Salió de nuevo. Juego esto. Paso de las sombras. Me lo devuelvo. Cosito a cabeza. Cosito a cabeza. Cosito a cabeza. Cosito a cabeza. ¡Tocho! ¡Qué asco de mazo, Dios mío! Y me quedaban todavía 1, 2, 3 daños más. 3 por 6. Terrible, terrible. Vale. Vamos a jugar en América. Que me quiero farmear misioncica. A ver qué tal. Juglar parece que es lo suyo, pero no tengo moneda. Bajo keep win rate, pero se lo queda el 40% de la gente. Grifta otra vez. Aquí está un poquito más bajo. Compra dudosa es lo mejor por muchísimo, además. Lo cual puedo comprenderlo perfectamente. Va, venga, compra dudosa, piquito. Vamos a buscar eso. Vamos a hacer. Salió el piquito, bueno, se acepta. Voy primero. Alumno. El alumno se me va a llenar de cosas que no quiero, pero bueno. Bueno, puede ser útil que pille esto. Ok, comprensible. Abanico ahí a la derechica. Prrra, ¿no? Detrás de ti. Vale, paso de las sombras para el alumno. Ya lo tenemos. O sea, lo jugaremos. Paso de las sombras. El mismo turno de Sonia. El problema es la carta que me dé, que quizá me molesta un poco. Atraco a la vuelta es posible, probable. Vale, fatiga, ok. A ver si me sale el de Demon Hunter. Tirar la arena. Robo primero, ¿no? Ahí está el juglar. Está muy bien este también. Esto limpia, esto me sana. Son más 3 de salud teniendo en cuenta que esto se queda vivo. Y si contamos luego más daño, yo creo que va a ser mejor esto, que me lo quito todo y ya está. Sí, que me sano ahora, pero el daño que me va a estar pegando ese luego es igual o más. En turno 5 podemos hacer mancha juglar. No tengo próximo turno. Y me quité el juglar, o sea, el mulligan no ha estado mal.
Para, pam. Mixólogo, fantástico para curvar. El de robo me gustaría. Chapa, dos en área. Dos en área con esto. Teniendo en cuenta que puede tirarme el director de orquesta, me gusta. No sale el de robo. Armadura, supongo que ahora sí. Puedo hacer paso de las sombras a este. Se queda el paso de las sombras aquí. Y puedo jugar un segundo mixólogo. ¿Es irrelevante? O sea, hay que tener en cuenta que... No, está bien. Está... No sé. Creo que está decente, pero no lo tengo claro. Se ha bugueado, pero hace así, se desbuguea. Está todo estudiado. ¿Qué se me ha muerto? ¿Qué se me ha muerto? ¿Se me ha muerto algo? Bueno, el daño ya está. Otra vez dos en área, me parece ok. Salud. Por si él no hace nada. Venga, salud por si él no hace suficiente, vale. Por si pasa, metemos... De hecho es este y este. Sí, es este y este, 100%. Este hace daño. O sea, esto lo puedo utilizar como poti impostor, ¿eh? Pero me viene bien tirarla aquí. Ah, está grande. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Alguien me lo explica? ¿Aún tienes sed? Esto es que puede ser más útil más adelante. De Gilneas su nombre llegó. ¿Aún tienes sed? Esta Grifta. Grifta por 1. Área. Tengo área aquí importante. Eso me gusta. Supongo que comerciamos. Esto tal vez igualmente. Podría hacer esto y esto. Si pillo compra dudosa, en realidad es mejor hacer compra dudosa y tal, ¿no? Prep, esto, compra dudosa. Crescendo, vale. Excavación es probable que me dé Sonia. Es... No, no es probable. Bueno, yo creo que esto está bien ya. Este tesoro no es digno de una pirata. Y el maná importa. Próximo turno se vienen cositas al canal. Vale, ¿tiro esto ya? Sí, ¿no? O sea, es innecesario no hacerlo ya. Tengo todo, ¿verdad? Tengo el paso de las sombras aquí. Gente, tengo una muy mala noticia que daros. Estoy disfrutándolo, ¿eh? Es que esto es el problema de los combo decks, que corrompen a las buenas personas. Estoy disfrutándolo. El pensar que le puedo matar el próximo turno es asquerosísimo. Bueno, tiene que salir el coso, ¿eh? Tiene que salir. Estoy yo muy relajado aquí, ¿eh? Tiene que salir. Cierto, cierto. Grifta me puede fallar. Que bueno, me da otros avalorios con los que hago cosas. Congela, vale. Paso de las sombras, vale. Sonia. Meto esto ya para que vaya pillando. Bueno, es que puede pillar el... Puede pillar el avalorio y eso es letal. Chiquitina, Grifta. Claro, es que tengo dos trades de Grifta de esta forma. Que no ha salido. Ay, qué susto cuando tarda tanto, digo yo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué no? ¡No sale! ¿Qué me está pasando? ¿Qué es esto? Espérate. No, no es letal ni de coña de esta manera. Voy a limpiar un poquito.
Vale. Entonces, es tal que así. Paso de las sombras. Tengo otro aquí. Y no me lo puedo devolver todo, ¿no? Sonia... No, no me lo puedo devolver todo. Un breakdance. No. Pues como me limpio los dos Grifta, creo que no sé ganar ya. La poti de 3 del toxicólogo. Quizá la he infravalorado muchísimo, ¿eh? Y tendría que haberla aguantado, puede ser. Esperemos que no tire segundo crescendo, si no creo que la he liado yo. A ver, me han fallado los dos Grifta, evidentemente. Pero sí, la poti de 3 de toxicólogo tiene pinta de que al final era guardarla. Porque yo creo que este game con la poti de 3 se ganaba igualmente. Y ahora estoy en un punto en el que necesito daño directo. Mi culo. Tiene el de control mental. Que si me lo tira Grifta está bien porque lo mantengo, ¿no? ¿Esto cómo va? 2 más. La obertura ha llegado. No tires crescendo, porfa. Vale, eso es buena señal. Significa que no me limpia todos los Grifta. Fantástico, vale, venga. Sigue la partida. Excavación de tesoros da el segundo alumno de Alvariza. Esto lo hago... Joder, qué pesado este. No, claro, quiero un bounce, vale. Vale, ya tengo el bounce. Sonia. ¿Esto qué me da? Voy a jugar esto, que no hay problema por jugarlo primero. Vale, Sonia. Entonces, puedo hacer esto. No aguanta sin respirar. Grifta aquí. Anda, pero me cuesta 4. Tenía que haber hecho el paso de las sombras. Vale, vale, vale. Lo puedo arreglar. Lo puedo arreglar, creo, espero. Podría poner precio a ¿Qué es esto, tío? estos tan poderosos. ¡No sale! Yo ¡Ah! No sé. A ver, tengo un Grifta en la mano. Vale. Es la diferencia esta vez. Tengo un Grifta en la mano esta vez, ¿vale? O sea... Bueno, por pesado ganaré, supongo. Tenemos todavía todo el combo en el deck, ¿vale? O sea, bueno. Estamos jugando a hacer cosas y molestar al rival. Pero evidentemente el crescendo, pues... es problema. Vale, no tiene crescendo, ¿eh? Ah, sí lo tiene. A full de vida. Pues... Los alumnos, los esbirros reciben el doble de daño. O sea, puedo hacer mancha, control mental y limpio estos dos. Porque este recibe 6 y este recibe 4, sí. Estoy a 10 de vida, que me puedo morir. Atraco. ¿Me la puedo jugar a Sonia atraco? No, está full de vida, olvídate. Esto lo puedo comerciar, que me lo necesito. Alumno de Alvariza. ¡Presto! Bueno. Próximo turno puedo hacer Sonia esto y este. Y a lo mejor así, con tanto maná funciona. O me muero ya. No lo sé. Estoy muy triste contigo, Grifta. Creo que si hubiese aguantado la poti de 3 habría ganado, ¿eh? O sea, aquí ahora entiendo por qué la gente juega con el mixólogo. A veces Grifta falla demasiado. Y un mixólogo así a tiempo como lo he hecho estas partidas y que encima te dé 3 de daño porque descubres 2, te salva mucho el culo en games como este.
Sí, ¿verdad? Hago Sonia, Malandrina y Grifta. ¿Pero tengo daño suficiente? Sí, porque este me puede dar otro Avalorio más. Vale, vamos a jugar. ¿Cuánto aguantas sin respirar? ¡Perkin! ¿Quién podría poner precio a estos artefactos tan poderosos? ¡No quiere! ¡No quiere! ¡Ya está! ¡No quiere! No quiere, gente. Pues nada. No quiere y es que no quiere. No quiere. He jugado como 6 griftas este game. Y no entra. La Sonia la pierdo ya, por cierto. Vale, pues lección aprendida. Me guardo la poti de 3 del mixólogo. Ok. Se acepta, supongo. No se acepta, quiero ganar. Pipo ping. Me quedo sin Wincon ya, ¿no? O sea, no tengo forma de ganar. Ya basta. Bueno, me vuelvo a Europa. Ya hemos farmeado la diaria. Tu mundo está condenado.